¿Qué tal, chicos? Buen día. Buen día, buenas tardes. Como siempre les digo cuando tengan la ocasión de verlo. Aguárdenme que voy a compartir la pantalla. Bueno, como ya sabrán, estoy ahí en ¿cómo se llama? En las secuelas de los efectos post-COVID, pero me parece que estoy bastante bien. Así que bueno, no quería demorar tampoco la clase de hoy porque entiendo que creo que es la última de hecho del cuatrimestre. Después corríjanlo en prácticos, pero me parece que Adri me había comentado que ella daba una y yo ahora daba la otra y era la última. Bueno, sí, espero no generarle falsas expectativas. Hoy la clase es la del modelo cognitivo de la depresión, que un poco sigue en saga con las últimas dos clases que fuimos viendo, ¿no? La que di yo acerca de conceptos básicos de TCC, que fundamentalmente está inspirado en el modelo de la depresión, y la que dio Adri de conceptualización del caso. La clase de hoy vamos a ver un poco el modelo de depresión, si se quiere, en su mayor esplendor o en su última versión o en su versión más, si se quiere, más abarcativa. Corresponde un poco a la última actualización del modelo de Beck. Ustedes saben que Beck falleció hace relativamente poco y hizo un paper después eh, que fue publicado post-mortem con un breve resumen de lo que es el modelo cognitivo de la depresión, eh, algo así como 60 años de terapia cognitiva de la depresión, pero es un paper muy cortito y muy eh, más anecdótico, no tiene tanto contenido como esta clase de hoy, que va a estar basada fundamentalmente en la última versión del modelo, o la última versión detallada del modelo, por decir así, que es la de Becky Bradymeyer del 2016. Eh, por supuesto que ustedes pueden, un historiador de la carrera de Aaron Beck posiblemente les diga que el modelo ha tenido unas cuantas revisiones más. Yo acá puse 4 porque me parece que son las más sustanciales, ¿sí? O sea, el primer modelo, que es el libro que hoy tienen publicado en su 19ª edición, creo yo, que es el de terapia cognitiva de la depresión, que obedece al primer modelo cognitivo de la depresión. Después la actualización que hicieron Premillennial con Clark. Después una versión de Beck agregándole toda una impronta más biologicista al modelo del 2008. Y luego esta versión de hace relativamente pocos años atrás, que es una versión que intenta por ahí integrar de una manera más armoniosa el resto de las cosas que Beck fue agregando a lo largo de los años, siendo una carrera tan prolífica como de más de 60 años. Obviamente las ideas del Señor fueron cambiando a lo largo del tiempo, lo sustancial nunca se modificó, pero bueno, dentro de esas cosas que cambiaron hay cosas que nos atañen a nosotros porque ustedes saben que Beck siempre fue una persona como muy despierta para subirse a las olas, por decir así, de lo que en ese momento estaba pegando más fuerte en términos de novedad científica, ¿sí? Y acá la gran novedad científica, si se quiere, es que eh, desespoileo un poco el modelo, ¿no? Es como una visión de que la depresión no es algo malo necesariamente, sino que por ahí puede ser una respuesta evolutiva, ¿sí? Con eso cierro el spoiler, y básicamente esa es la idea como que transmite el último modelo, por decir así. Pero bueno, vamos a la parte más técnica, ¿sí? La parte más técnica para Beck es que para que exista este modelo unificado, los supuestos implícitos que uno tiene que asumir es que tiene que integrar varios niveles de análisis. Con esto Beck se refería fundamentalmente a integrar desarrollos de las neurociencias con desarrollos de la terapia cognitiva, fundamentalmente, ¿sí? A la manera de lo de el Research Domain of Criteria, que es eh, el- el-
la propuesta diagnóstica y de clasificación del Instituto Nacional de Salud Mental Americano, ¿no? Que es como un método, o una propuesta de clasificación súper atomicista, porque está basada desde una cosa mucho más biológica, pero supuestamente es un modelo que integra una visión psicopatológica desde la cuestión más molecular o más celular hasta la cuestión más sociológica, ¿sí? O sea, supuestamente es un modelo integrador de esas características. Beck tomó un poco la lógica de ese modelo para tratar de, con los elementos que él ya tenía formulados de su modelo, integrarlos como de menor a mayor, por decir así, desde lo más genético, de lo más molecular a lo más general. Entonces, un primer prerequisito es este de integrar los distintos niveles de análisis. Otro es que básicamente este modelo tiene que explicar todos los síntomas de depresión, ¿sí? Porque obviamente a Beck se le escapaban algunas depresiones, por decir así. Ya en los 70 él había tenido un conflicto con el tema de cómo explicaba la recaída de la depresión, y, y también ha tenido problemas para explicar por ahí la lógica de las depresiones atípicas. Bueno, y este modelo él explica pormenorizadamente, si se quiere, todas estas anomalías que antes supuestamente el modelo no las explicaba. Ustedes saben que, en términos kuhnianos, el modelo, un paradigma, digamos, en donde está inserto un modelo, tiene que explicar todos los fenómenos digamos, de determinada situación, ¿sí? Y en este caso, dentro de una patología como es la depresión, hay un montón de fenómenos diversos, porque es una patología súper heterogénea. Bueno, tiene que explicar todo, o la mayoría de las cosas. Bueno, para que justamente el modelo sea considerado como tal. Bueno, este es el desafío de Beck para este artículo. Yo no me voy a meter un poco en cómo él detalla puntualmente esas cosas, porque a mí me parecen innecesarias para entender la lógica del modelo, ¿sí? Y otra cuestión que por ahí Beck le interesa fundamentalmente, y que sí me parece lo más sustancioso del modelo, es que este modelo necesita explicar básicamente lo que él llama la historia natural de la depresión. Es decir, la historia natural es una traducción medio rara para decir el desarrollo de la depresión, desde que comienza hasta que termina, ¿sí? Y desde que comienza hasta que termina se puede dividir en tres grandes bloques, ¿sí? La predisposición o estadio premórbido, la precipitación o aparición del problema eh, a través de la activación, ¿sí?, de los síntomas, y la recuperación, que tiene que ver con la parte final del desarrollo de la patología, en donde los síntomas se amesetan a que disminuyen, y que ahí aparentemente aparece un periodo de vuelta al equilibrio y salud mental, ¿sí? Bien, esta es como la idea y los prerequisitos del modelo para que sea digno de ser considerado como un modelo unificado, ¿sí? Un modelo unificado de la depresión. Bien, primera dificultad. La primera dificultad es la definición que da. Por la definición que da no se sabe si de repente es entrevesado cómo lo escribe Beck, es entrevesado por ahí, cómo está traducido. Yo me inclino por una solución mixta. Aclaro, quiero a los traductores, es gente conocida, amiga, eh, todos cuando por ahí nos ponemos a traducir trabajos científicos, lo traducimos de una manera que todos lo entendemos al toque, pero después cuando uno hace una lectura más reflexiva se da cuenta que uno no es un traductor oficial, y que justamente cierto argot del lenguaje científico a veces no se traduce en la manera de hablar o de escribir o de leer natural de la gente. Un poco pasa esto con esta definición, porque está como medio rara, y un poco pasa porque la manera de escribir de Becker es rara, es como medio entrevesada, es como medio poco clara por momentos. No es un escritor de terapia cognitiva en general que por ahí se caracterice por super claridad. Tiene párrafos que sí, y tiene otros párrafos que pareciera como que se tropieza con las palabras. Entonces, vamos a discernir un poco. Les leo la definición primero y luego vamos a discernirla, ¿sí? Él habla de que la depresión, o sea,
¿Por qué se los leo? Porque esto es el modelo, ¿sí? O sea, es esto. Después vamos a ver las complejidades, ¿no? Pero es esto. Adaptación a la pérdida percibida de una inversión de recursos vitales que excede las competencias y capacidades del individuo, por ejemplo, habilidad de resolución de problemas, apoyo, para mitigar el impacto de la pérdida. Así la leo de corrido y parece que a todo el mundo le tiene sentido, pero la realidad es que la lógica detrás de esto es como medio rara, ¿sí? Por eso digo, me parece que está bueno diseccionar un poco esta frase que es un choclo y pensarlo en partes para entenderlo mejor. Primero y principal, la idea revolucionaria de este nuevo enfoque integral del modelo unificado es que la depresión es una adaptación a una pérdida. Listo. Eso es lo que a ustedes les tiene que quedar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es una adaptación a la pérdida, ¿qué te está diciendo Beck? Que básicamente cumple una finalidad evolutiva la depresión, ¿sí? Es decir, que bueno, básicamente cuando perdés algo tenés que adaptarte a esa pérdida de ese algo, ¿sí? Después, y justamente, no es lo mismo que se te pierde un lápiz que lo compraste ayer y tiene cero valor afectivo para vos, que pierdas algo en donde vos invertiste recursos, ¿sí? Invertiste recursos, y ahí está la otra parte de la definición, ¿sí? La pérdida percibida de una inversión de recursos vitales que excede las competencias y capacidades del individuo para mitigar el impacto de la pérdida. ¿Sí? Toda esa otra parte, esperen un poquito. ¿Sí? Pero básicamente la idea es que es la adaptación a una pérdida de algo que uno invirtió mucho. ¿Invirtió mucho en qué sentido? No en sentido financiero, sino en el sentido de los recursos vitales que uno involucró, ¿sí? Que uno posicionó, que uno básicamente dejó ahí con eso que perdió, ¿sí? O sea, básicamente es algo que uno no hubiera deseado perder porque justamente le puso como demasiada energía a ese algo, ¿sí? Y después está esta frase como medio extraña que dice que excede las competencias y capacidades del individuo, ¿sí? Para mitigar el impacto de la pérdida. ¿Sí? Y esto es como lo medio raro, porque dice adaptación a la pérdida para mitigar el impacto de la pérdida. ¿Sí? Y esto es lo que como que por ahí no está como claro de la definición. ¿Sí? Que, ya les digo, tiene que ver con la forma medio rara de escribir y con un problema del lenguaje, que lo vamos a ver más adelante y van a ver que está claro. O sea, yo a esta parte no les daría pelota, ¿sí? O sea, ustedes quédense con la idea de adaptación a una pérdida parcial, una inversión de recursos vitales que es importante para uno. Así que eh, esto de que excede las competencias y capacidades es como un mix de otra cosa. Después ahora lo vamos a hablar, ¿sí? Pero quédense con esa parte. Bien, después Beck va con una parte técnica que la vamos a pasar rapidito, que básicamente es que él habla de que el modelo tiene sistemas, uno de ellos es el sistema de personalidad, que para él se caracteriza por aspectos cognitivos, motivacionales y conductuales y afectivos, ¿sí? Después habla de distintos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, habla de lo que es el programa cognitivo, lo que son las necesidades primarias, las estrategias conductuales y los refuerzos positivos y negativos, ¿sí? Todo está vinculado justamente al servicio de la adaptación, ¿sí? O sea, a ver, el programa cognitivo pone en marcha ciertas acciones, ¿sí? Ciertas operaciones para básicamente cubrir esas necesidades primarias, ¿sí? Las necesidades que uno básicamente tiene eh, de sobrevivir, ¿sí? De alimentarse, de liberarse de los depredadores, eventualmente luego de una manera secundaria de la progenie, ¿no? De repente de poder tener un comportamiento prosocial para vivir en sociedad y para procrear. Sí, pero bueno, en primer lugar, necesidades primarias pueden estar pensadas desde una
primera perspectiva como la de, bueno, huir del dolor, ¿sí? Y alimentarse. Eh, Básicamente, este gran programa establece una serie de estrategias, ¿sí? Actualmente estrategias conductuales para llegar a cubrir esas necesidades, y a la vez hay una suerte de, el mismo programa cognitivo básicamente te da como una suerte de feedbacks acerca de cómo vas progresando o no en el progreso de esas metas, ¿sí? Y eso va retroalimentando lo que es el funcionamiento del programa, ¿sí? A la vez también habla de que se van desarrollando en paralelo creencias sobre los recursos vitales. Esto es algo novedoso porque antes no lo hablaba él, y es que básicamente no es que solo uno de repente desarrolle un programa mental para cubrir las necesidades primarias y toda una serie de mecanismos de contralor y feedback acerca de eso, sino que también uno genera como algo así como una metacreencia, ¿no? Una creencia acerca de la disponibilidad de esos recursos, ¿sí? Él habla de expectativas de explotación de los recursos vitales, es decir, uno puede generar básicamente es lo que les decía, una creencia acerca de la disponibilidad de los recursos, porque básicamente funciona de un lado o del otro, es decir, la creencia y la expectativa de que hay recursos y por lo tanto uno puede hacer otras cosas, como por ejemplo dedicarse al cortejo afectivo porque hay comida o hay un refugio que te permita sobrevivir, o en el caso de que uno perciba que no haya disponibilidad, el comportamiento o el feedback que va a tener el programa cognitivo en general va a ser de que te busques comida o que te protejas, ¿sí? Obviamente, así como les hablo, da la sensación de que estamos hablando de cavernícolas, ¿no? De como, bueno, estamos en la caverna y tenemos que protegernos, procrear cuando tenemos tiempo y salir corriendo el depredador cuando podemos huir de eso. Bueno, un poco es porque justamente no es casual. Cuando Breck habla de esta manera, lo que trata de darle es una impronta eh, filogenética, es decir, bueno, esto no narra el desarrollo de la depresión contemporánea en nuestro siglo, sino que habla de la depresión como el desarrollo de la historia de la humanidad, por eso él habla de la historia natural de la depresión, ¿sí? Es decir, bueno, surgió como algo la depresión, surgió como una adaptación a una pérdida, bla, 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 lo que le comentaba antes, ¿sí? Pero básicamente la idea es que le está dando una impronta como furiosamente adaptativa, ¿sí? Bien, en ese contexto y con toda esta perorata de la evolución, él vuelve a meter el tema de la tríada cognitiva, ¿sí? Ahora desarrollándola de una forma más linda, ¿sí? Ustedes saben que la tríada cognitiva fue el primer concepto que él difundió acerca de la terapia cognitiva per se, y hablaba de esta idea de la visión sesgada negativa del sí mismo, del mundo y los demás y del futuro, ¿no? Que de repente estaban involucradas sustancialmente en el desarrollo de la depresión. Bueno, él acá dice que estos tres esquemas, y vieron que Beck siempre confunde esquema con creencia, como que los utiliza como términos intercambiables, los siguió siendo hasta el último de sus días, más allá que a veces lo aclaró, a veces no, pero bueno. Él habla de que son tres esquemas que operan simultáneamente para determinar el valor de los eventos de la vida y sus respuestas asociadas. O sea que ahora los esquemas no solo producen una visión sesgada de la realidad, sino que determinan el valor de las cosas y las respuestas asociadas. Esto está re interesante, porque él le agrega no solo la perspectiva de procesamiento de la información, ¿no? Bueno, una visión sesgada de la realidad, una información, el output de la realidad lo leo mal porque lo estoy sesgando, que era lo que hablaba siempre de teoría cognitiva, sino que ahora no solo es eso, sino que la tríada le asigna un valor a las cosas, ¿sí? Y determina la validez de las cosas a través del valor, ¿sí? En ese sentido, ahora, la visión negativa del sí mismo, ¿sí? Del mundo y del futuro, se asocia en polaridades. Súper interesante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoimagen, es decir, el terreno yoico, el terreno del déficit yoico, ahora va a estar bajo la polaridad de ser querible versus no ser querible, o poco querible. La imagen del mundo va y de los demás, esto no lo dice, pero es la imagen del mundo y los demás, va a estar
consustanciada en la doble polaridad de amigable versus hostil, fundamentalmente otros o mundo, amigable u hostil, o aceptación versus rechazo, fundamentalmente de los otros y del mundo más pequeño, y el futuro como esperanzador versus desesperanzador, ¿sí? ¿Qué te significa esto? Que básicamente la tríada cognitiva, ahora que se le agrega un valor, ¿sí? No solo es un déficit, como decía antes Beck, de visión negativa de las cosas, sino que lo que te está implicando acá es que es una polaridad, y esa polaridad, esa tríada, básicamente te permite ver las cosas también bien, ¿sí? Porque vas también para el otro lado, ¿sí? O sea, a ver, la visión que vos tenés de la autoimagen, del mundo y del futuro, que oscila en una polaridad que tiene que ver con cómo vos determinás el valor de las cosas, si te vas para la polaridad negativa o para la positiva. Lo cual, en un punto está redefiniendo un poco la tríada cognitiva, le está dando un valor como más de mayor adaptabilidad, por decir así, porque presenta otra polaridad. Antes era solo negativo y un sesgo negativo y punto. ¿Sí? Bien, ahora no. De hecho, ahí redobla la apuesta y dice, cuando nosotros no estamos deprimidos, en realidad opera un sesgo positivo o negativo leve, ¿sí? Que te permite balancear y evaluar el problema. Esto es un dato a retener, ya se los spoileo, que es que Beck toma los desarrollos de un montón de autores, Andrews, entre otros, que hablan de que estadios leves de depresión te ayudan a procesar mejor la información. Esto es una serie de investigaciones que se hizo en los últimos 20 años, en donde justamente muestran que el ser humano a veces necesita cierto nivel leve de depresión para sentarse, recluirse, pensar un montón de cosas, rumiar, pero rumiar de una manera que no termine siendo disfuncional, sino que reflexiva. ¿Sí? Hay un artículo actual de Holland, que no sé si vamos a llegar a tiempo para traducir para la materia, que habla explícitamente de esto. Yo quería hacerles un teórico de eso, pero bueno, me parece que es como demasiada información, pero aquellos que quieran por ahí más desarrollo de esto sobre el valor evolutivo de la depresión leve, me pueden chiflar, me mandan un mail y yo se los puedo pasar, ¿sí? O lo puedo poner como bibliografía optativa, pues está en inglés, pero bueno, la idea es traducirlo, pero no sé si llegamos a tiempo para este cuatrimestre, o para este año, mejor dicho, porque este cuatrimestre ya está terminando ahora y ya está empezando el otro. Bien, pero básicamente, ¿sí? Sin irme por las ramas, cuando no estamos deprimidos hay un sesgo positivo, es decir, uno tiene una visión relativamente feliz de la vida, o negativa leve, ¿sí? Después él habla que la autoimagen y la autoestima depende de las pérdidas y las ganancias, obviamente, ¿sí? Habla de las visiones generalizadas de los otros o grupos o personas interactúan para generar expectativas a futuro. Bien, ¿sí? O sea, básicamente ahí que te está diciendo, te está explicando en realidad cómo él ve un poco el tema de la tríada cognitiva en términos de, bueno, a ver, nosotros tenemos una visión acerca de nosotros mismos y de los demás. La visión que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, básicamente, está muy enraizada con la noción de autoestima, con nuestro autoconcepto, ¿sí? Y ese autoconcepto depende básicamente del conteo de pérdidas y ganancias que tu sistema, que tu programa cognitivo te permita hacer, ¿sí? Por otra parte, obviamente que también vos tenés, no solo desarrollás una visión acerca de vos mismo, sino de los demás. Y esa visión de los demás, ¿sí? Interactúa con la visión de uno mismo para generar expectativas a futuro, sobre todo si vos estás en sintonía o no sintonía con ese grupo o esos demases, ¿sí? Si no estás en sintonía, esas expectativas se vuelven desesperanzadas. Si vos estás en sintonía, se vuelve como una visión, como decía Beck al principio, de cierto sesgo positivo acerca de tu futuro, ¿sí? Obviamente ven la clara impronta interpersonal que le está poniendo Beck al modelo, que va en la saga de una hipótesis evolutiva contemporánea, ¿no? Que es un poco lo que se plantea hoy por hoy. Bien, después vamos a los tres aspectos que Beck quiere explicar, ¿sí? Lo de predisposición, precipitación, mantenimiento. Fundamentalmente Beck
habla, me parece que desbalanceadamente, de la predisposición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se llena de florituras, por decir así, acerca de el rol de ciertos factores genéticos que son desarrollos de hallazgos neurocientíficos de los últimos 20 años, ninguno muy contundente como para justamente salir en la portada de la revista Nature, ¿no? O sea, pero todos ciertamente robustos en algunos casos, no tanto en otros, pero bueno, ustedes saben que las investigaciones neurocientíficas tienen un gran problema de replicabilidad y de potencia estadística. Son como son hechas en números muy pequeños de muestras, es difícil generalizarlos. Son, por supuesto, hallazgos neurocientíficos importantes, pero eh, no tienen por el nivel de evidencia suficiente como para hacer extrapolaciones muy grandilocuentes. Por eso siempre hay que tomar todas estas cuestiones que vienen desde la parte neurobiológica con cierta moderación, salvo algunas cosas, ¿sí? Ahora les voy a comentar cosas que por ahí ya no hay que tomarlas con moderación y hay que asumirlas como tales. Bien, ¿qué vemos acá? A ver, primero y principal, dos cuestiones. La vulnerabilidad distal, ¿sí? O sea, la más lejana, si se quiere, tiene que ver para Beck con fundamentalmente tres cosas. Tres cosas te generan esa vulnerabilidad a que contraigas una depresión. Tres cosas no excluyentes, ¿sí? Para Beck pueden ser las pérdidas tempranas, fundamentalmente las pérdidas de los seres queridos en una etapa temprana del desarrollo, pérdidas de los progenitores fundamentalmente, pérdidas de las figuras de apego primarias fundamentalmente. Hay investigaciones que marcan eso, que personas que pierden a los papás o a las figuras fuertes de apego tienden a tener mayores chances de depresión en la adultez o en la adolescencia tardía. Lo otro que habla Beck es de adversidad, ahora les explico. Perdonen el vivo y en directo que me tengo que sonar la nariz, pero si no, hablo absolutamente congestionado. Los efectos del fucking COVID, pero bueno, por suerte son solo esos efectos, o al menos hasta que se diga lo contrario. Eh, por adversidad, Beck habla fundamentalmente de mala suerte. ¿Sí? Mala suerte, ¿qué significa? Que te pase algo heavy en la vida en ese momento, un trauma, fundamentalmente, eh, que hayas estado expuesto a situaciones de abuso o traumáticas o de estrés crónico en esa etapa de la vida. Ahí Beck también habla de adversidad. Bueno, esto también obviamente se sabe que no es causa y efecto, pero sí se sabe que una proporción de niños que han tenido situaciones traumáticas o de descuidos en la crianza, generalmente tienen más chance de tener depresión de adultos. Después él ya se mete y se involucra directamente con cuestiones que tienen que ver con distintas cuestiones genéticas. Él habla siempre o fundamentalmente de eh, la variante genética corta de la región polimorfa ligada a la serotonina, que si tienen alguna materia de corte más biológico en la carrera, estaría bueno que lo chequen con el profe de esa materia. No es mi métier, pero bueno, les comento que básicamente esta es la sigla 5-HTTLPR. Y hay otros polimorfismos también que la verdad no es que no me interesa porque no me gusta, no me interesa explicárselo yo porque me parece que hay gente mucho más formada para que se los explique y seguramente si tienen alguna materia más tipo neurofisio o más biología del comportamiento o más de ese estilo, bueno, nada, es copado que por ahí se los expliquen ahí con mejor detalle y que incluso discutan hasta qué punto lo que dice Beck posta es así o no. Beck no es un genetista, ¿sí? O sea, Beck es un psiquiatra. Bien, después esta frase me la extraje tal cual del texto porque me parece como muy interesante de resaltar. Aunque no existe un consenso claro sobre los genes específicos que predisponen a un individuo a la depresión, está firmemente establecido
que el riesgo de depresión tiene un componente hereditario. Ok, primer declaración. Sin embargo, también hay evidencia de que el riesgo genético no es necesario para que un individuo se torne predispuesto a la depresión. Experiencias negativas tales como la pérdida de los padres puede ser suficiente. ¿Qué es esto? Ni chicha ni limonada. O sea, puede ser una cosa, puede ser otra, puede ser una predisposición genética que según ve que está firmemente establecido que tiene un riesgo, puede ser que no. ¿Sí? Entonces, nada, no nos agrega como una información como muy copada, pero sí nos permite darnos cuenta de que no solo es genético, no solo es hereditario, no solo es ambiental, ¿sí? Puede ser una de las dos cosas. La lógica es que con la interacción de las dos cosas haya mayor predisposición, pero puede activarse una sola de las dos cosas, ¿sí? Bien. La predisposición, dentro del aspecto de la predisposición está el desarrollo de sesgos, ¿sí? Eh, que básicamente tienen que ver con esa predisposición a pensar las cosas de una manera. En este caso, atender y recordar más fácil lo negativo. Y Beck aclara, esto no es un subproducto, ¿sí? Es decir, no es un fenómeno consecuencia de lo anterior, sino que está al mismo nivel de lo anterior, ¿sí? Es decir, las personas también desde el inicio desarrollan de a poco un sesgo que le confiere vulnerabilidad a la depresión, o sea, no es un efecto de la depresión, como en otras ocasiones por ahí se ha planteado, ¿no? Como que bueno, cuando vos estás deprimido sesgas la realidad, no, lo que dice Beck es, no, vos la sesgas de antes la realidad, y eso te confiere vulnerabilidad a la depresión. Acá pone el sesgo en un lugar de predisposición. Esa es una idea que por ahí antes no la había subrayado tanto Beck. Después él habla mismo de que, bueno, hay una relación entre el pensamiento sesgado y la relación con esta versión corta, polimorfa, bla, 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 esto de la serotonina. Después habla de que otro factor de la predisposición, aparte de los mencionados previamente, es la reactividad biológica, es decir, la facilidad y la premura para reaccionar frente al estrés, que esto tiene que ver fundamentalmente con el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. De vuelta, vayan al profe de biología para que él explique esto. Produce niveles elevados de cortisol. Ustedes saben que es una sustancia que se asocia directamente a la inminencia y a la activación del estrés, de la respuesta de estrés, con una activación de la amígdala que también está involucrada. Bien, así, de manera esquemática, para que vean un poco cómo Beck lo piensa. Toda esta parte, la parte de vulnerabilidad, él está como medio raro, ¿no? Pero yo no le daría tanta bola a las flechitas de un lado para el otro. Básicamente es, a ver, hay experiencias tempranas o traumas, hay riesgo genético, hay sesgos, hay reactividad biológica al estrés, y todo eso desarrolla creencias depresogénicas, que es la famosa tríada cognitiva, ¿sí? Es decir, antes Beck decía es algo ambiental o es algo biológico, y ahora te lo dice con un lujo de detalles, ¿no? Puede ser una activación de la amígdala, una secreción excesiva de cortisol, déficit de la memoria previos, déficit en la variante corta de la expresión eh, genética de la cuestión esta de la serotonina, o puede ser maltrato familiar. Todo eso, independientemente o en conjunción, te puede generar creencias depresogénicas que sientan las condiciones de vulnerabilidad para la depresión. En precipitación es más fácil, porque la precipitación es el trigger, el gatillo, ¿sí? El que dice, la predisposición no es suficiente, se necesita de un evento estresor, acorde con la visión básica de diátesis estrés, ¿no? De que predisposición mórbida, estresor, tiene que haber una interacción, un chispazo, un spark, para que de repente justamente se genere la depresión. Después dice, lo común de los estresores es que impacten en el logro de objetivos evolutivos claves. De vuelta volvemos a la evolución. Entonces ¿qué dice acá? No es cualquier estresor, no es cualquier boludez. Lo que te tiene que pasar es que ese estresor tiene que relacionarse. Antes Beck decía que tiene que estar en coherencia con tus esquemas de sociotropía o de autonomía. Ahora, ¿qué dice? Que le agregó la impronta evolutiva. Tiene que ver con que sean estresores que obturen de alguna manera el logro de objetivos evolutivos claves, ¿no? Como de repente
el logro de la filiación, es decir, de generar vínculos con los demás, de lo gregario o del éxito reproductivo. ¿Sí? Todas cosas que de repente atenten contra esto van a ser estresores fuertes que pueden hacer que actives la depresión teniendo esta vulnerabilidad. ¿Sí? Después dice, no necesita ser un evento discreto, sino que a veces son estresores crónicos. Por ejemplo, relaciones problemáticas, tóxicas, ¿sí? Que ahora está tan de moda decirlo y tan raro, pero bueno, o dificultades financieras, que obviamente en nuestro país y en nuestra realidad lo recontra hipervemos, ¿no? Bien. Después dice, la magnitud de la pérdida es proporcional al grado de inversión de los individuos. Bueno, esto es como la idea básica, ¿no? O sea, la pérdida tiene que ser proporcionalmente, o sea, la magnitud, el impacto de la pérdida es proporcional al impacto, al grado en que yo invertí, ¿no? En eso. Después dice, los esquemas predisponentes, acá dice tríada cognitiva, se activan como resultado de un estresor que sea congruente con la creencia, que a su vez influye en el procesamiento de la información subsiguiente. Y eso va a destacar distintos niveles de depresión, leve, moderada, severa, que dependen del grado de activación. Esto es todo, chicos. ¿Sí? Es decir, a ver, los esquemas, ¿sí?, se van a activar como resultado de un estresor. Estos esquemas se forman con toda la cuestión de vulnerabilidad que le hablamos antes. ¿Sí? Es el caldo de cultivo para que esta tríada cognitiva se active. ¿Sí? Fíjense, recuerden el cuadrito anterior. Esto se activa por un estresor, y este estresor influye en la manera que vas a procesar la información de ahí en adelante. Esa influencia, ¿sí?, te va a generar distintos niveles diferenciales de activación. Esos niveles diferenciales de activación te van a generar distintos niveles de depresión, de severidad del episodio. Y con esto de la severidad del episodio ve que estás como explicando que porque el episodio leve te sirve para procesar la información y los otros episodios no te sirven, ¿sí? Bien. Después habla, bueno, ya se mete con el tema perdón, del programa evolutivo de la depresión, habla de que esto se da en los animales, ¿sí?, como la depresión por privación o por derrota, pero básicamente acá la idea es que la parte evolutiva lo transfiere como una idea energética, ¿sí?, que ya había coqueteado Beck con esta idea, y básicamente que explica que la depresión es una adaptación, y esa adaptación es una conservación de energía ante la expectativa del agotamiento de energía residual. Es otra manera de decirlo. Y después habla, ¿sí?, a ver cómo estamos con el tiempo. Está bien, vamos bien, me parece. Después habla de uno de los grandes hallazgos sí, un hallazgo que está recontra hiperconfirmado y que se los quiero mostrar, es el de la hipótesis inflamatoria, ¿sí? Básicamente se sabe que la depresión activa las citoquinas, que básicamente es una activación inmune, ¿sí?, que produce inflamación, básicamente. Pueden, de vuelta, chequéenlo con su profe de biología, pero básicamente la respuesta inmune a las infecciones, esto que permite la inflamación, que es, digamos, es el hallmark, la marca registrada del sistema inmune, es decir, el sistema inmune dice, aquí estoy yo, cuando inflama, ¿sí?, lo que está infectado o afectado por un proceso mórbido. Y esta infección, ¿sí?, esta respuesta inmune a la infección, perdón, produce un consumo zarpado de energía. Ese consumo zarpado de energía involucra que vos el organismo lo tenés que secuenciar de una manera distinta, es decir, tenés que distribuir la energía distinto. Toda la energía que estaba en otras cosas la tenés que sacar de ahí porque tiene que estar invertida en el proceso inflamatorio. Entonces vas a sacar la energía de un montón de otras cosas que antes habías invertido energía. Vas a perder el apetito, el impulso sexual, y vas a estar fatigado, porque básicamente tu cuerpo está consumiendo mucha energía para otra cosa. Esto, a aspectos fenomenológicos, es como uno ve un paciente depresivo, ¿sí? Pérdida del deseo, pérdida de apetito, fatigado, lánguido, como si fuera un proceso infeccioso. Es re loco eso, ¿sí? Pero básicamente, aparentemente, está involucrado un mismo sistema que el que participa en los procesos infecciosos. Y no es joda, porque básicamente hay mucha evidencia al respecto. Acá, si quieren chusmearlo, tienen un metaanálisis con 5.000 y pico de pacientes que básicamente detecta esto, chicos.
que la depresión produce una baja variabilidad, ¿sí?, en la respuesta proinflamatoria, ¿sí? O sea, una baja variabilidad, y que básicamente la depresión muestra incrementos en básicamente marcadores del sistema inmune, ¿sí? Eh, Básicamente es un poco esta idea que estábamos hablando, es la activación de las citoquinas. Si quieren chusmearlo, pueden googlearlo por ahí, y es un artículo de acceso libre, así que se lo pueden bajar al toque solo copiando el texto, si les interesa, ¿sí? Bien, después, a ver, vamos finalizando. Después dice, "Síntomas que no concuerdan con la conservación de energía son vistos como de importancia para la vigilancia continua para la amenaza". Acá es toda la parte que ve que empieza a explicar el porqué de los síntomas atípicos de la depresión. ¿Por qué algunos tienen mucha hambre y en realidad por qué algunos tienen insomnio en lugar de hipersomnia? Porque en realidad es necesario, cuando estás recontra con la energía baja, que no te maten en una versión evolutiva, ¿no? El cavernícola que se siente así, todo hecho bolita, sintiéndose muy, muy, muy mal, tiene que estar aparte atento, para que no lo maten, porque está más débil, entonces es más vulnerable, ¿sí? Entonces la lógica de que es, bueno, algunas personas que se retraen, aparte están hipervigilantes. No es una locura, porque se sabe que la depresión cursa en comorbilidad con una bocha de síntomas de ansiedad. Habida cuenta de eso, el DSM-5 establece una clasificación explícita del especificador de ansiedad para depresión, ¿sí? Así que no es una casualidad. Pero bueno, básicamente eh, esto es lo que un poco explica Beck de por qué de repente a veces se da esto. Después habla de vuelta de los niveles bajos de activación, ¿sí? Ahí la atenuación del consumo de energía es leve, e incluso puede estimular o ayudar a fomentar respuestas adaptativas. Esto que le dije de el valor adaptativo de la rumiación en depresiones leves. Y en niveles más altos, el impulso para conservar la energía supera al individuo y se produce la depresión clínica. Es el principio de la definición que no se entendía una goma en la parte final, es cuando en realidad este, este impulso, ¿sí?, o sea, esta necesidad de conservar la energía, supera al individuo mismo, ¿sí? Es decir, se lleva puesto al individuo, porque básicamente es tanta la necesidad de conservar la energía que básicamente entra en colapso, ¿sí?, con el individuo en sí mismo, ¿sí? Porque básicamente produce esta depresión porque llega a niveles muy altos el sistema, el programa de activación de conservación de energía. Básicamente eso es todo, y esto es un poco el programa en general, que básicamente tiene que ver con poner todo esto un poco con flechitas. Pero bueno, ya les digo, a mí me parece a veces como medio confuso esto, pero bueno, ahí tienen la tríada cognitiva, que genera un procesamiento negativo de la realidad, acá visto como valoraciones cognitivas negativas, que genera pensamientos automáticos, que generan también respuestas autonómicas e inmunes desde lo biológico, ¿sí?, la parte inflamatoria que les comentaba. Comportamientos de enfermedad básicamente tienen que ver con estar bajón, mal, retraído por el proceso inflamatorio o por la depresión. Síntomas cognitivos y emocionales son los que ustedes conocen de depresión, que son generados por pensamientos automáticos, y eso puede generar justamente que se mantengan los problemas o que se solucionen en función, ¿sí?, de cómo uno los maneja, ¿sí?, y por supuesto en función de la influencia externa de los estresores. Eso es todo, ¿sí?, de el tema de la depresión, como es el modelo actual, que básicamente se basa en la conservación de energía. Por último, para finalizar, lo último que dice Beck es, bueno, pero hay esperanzas en la vida, porque el programa es flexible, no es rígido, y se puede cambiar, ¿sí? Para eso lo que Beck dice, también subiéndose a caballito de los resultados de las investigaciones, es que hay que ir por el lado de la conducta. La flexibilidad conductual es crucial, ya que a partir de ahí moves al individuo a que haga cosas que tienen que ver con salir de ese estado de conservación de energía y volver a invertir la energía donde la tiene que invertir, que es en lo social, fundamentalmente, ¿sí? Y él habla de fundamentalmente 4 soluciones, curas o restauraciones de energía,
¿sí? Ahora que hablamos en términos energéticos. Procesamiento reflexivo, es decir, la rumiación de la depresión leve te permite salir de la depresión, ¿sí? Lo cual es súper interesante, recontra copado para investigar, si alguien quiere hacerlo, después me consulta. Apoyo social, nutrirte de gente, un grupo, de una red de apoyo copada que te quiera, que te banque, que te apoye, que te tire para adelante, va como piña, porque básicamente te recontraayuda para la depresión. Y después las tradicionales, las que nosotros sabemos, psicoterapia y medicación antidepresiva, ¿sí? Es decir, este programa de conservación de energía, básicamente, tiene la posibilidad de interrumpirse, ¿sí? Y de volver a la modalidad de restauración de energía y de reinversión de energía donde estaba invertida antes, ¿sí? Entonces, modelos energéticos, modelos adaptativos, modelos inflamatorios, todo lo que un poco se vio en los últimos 30, 40 años, Beck lo puso todo de vuelta en el modelo que él tenía antes, que yo se los esquematicé la semana pasada, no la anterior, ¿sí? Así que bueno, espero que ahora tengan una visión mucho más integrada de lo que es el modelo unificado de la depresión. Cualquier duda, consulta, inquietud, ya me la pueden hacer, o preguntan en prácticos y me lo hacen llegar, y después veremos un poco cómo lo podemos hablar, ¿sí? Bueno, me alegro, chicos, espero que, si esta es la última clase del cuatrimestre, espero que nada, que les haya sido leve, ¿sí? Listo, nos vemos.